psicología forense por parte de la Federación Mexicana de Psicología. Es miembro certificado en materia de criminología por parte de la Federación Mexicana de Psicología, miembro certificado en materia de victimología por parte de la Federación Mexicana de Psicología y miembro certificado en materia de perfilación criminal por parte de la Federación Mexicana de Psicología. Maestro Fernández, creo que tenemos mucho que aprender el día de hoy y pues bueno, le concedo el uso de la voz para comenzar con su ponencia. Muchísimas gracias, maestro. Un gusto estar aquí, el grupo de estudio Luna, el día de hoy. Pues bueno, platicar obviamente sobre un tema interesante y preocupante a la vez, de lo que es la perspectiva de género, dentro de lo que es la ley del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Bueno, vamos a encontrar dentro de estos puntos el encontrar el por qué es importante este tema. En este caso, que la ley, dentro de la parte sustantiva y la parte adjetiva, bueno, nos señalan un sinnúmero de principios, una parte procedimental, pero esta parte del género realmente es un tema que se debe de abordar desde una transversalidad, es decir, se debe tomar diferentes posturas porque precisamente el aspecto en la mujer es algo que debe de preocuparse en este sistema. Sin embargo, vamos a ver que la perspectiva de género no solamente es una parte importante en la cuestión de lo que veremos del género, sí, y obviamente también la cuestión del sexo, sino que también ya se toman en cuenta los grupos en el aspecto de la transexualidad, la parte obviamente de los que se conocen como los grupos no binarios, y que obviamente esto debe ser atendido por los juzgadores desde un principio de proporcionalidad en esta parte. Con ello, vamos a ver entonces que nuestra charla la tendremos en tres bloques. Una la tendremos en la parte del conocimiento de los derechos humanos, cómo se debe dar esta perspectiva de conocimiento. Otra, cómo se da el manejo de las violencias psicológica, en este caso económica, física, el ciberacoso, entre otras, de que precisamente hay una vulneración en la parte tanto a las víctimas como en este caso al Estado, en esta parte del adolescente, y obviamente también encontraremos cuáles son las medidas que se deben de estudiar desde un punto de la llamada criminología femenil o criminología feminista, en donde precisamente cómo se han abordado las autoridades en esta perspectiva y qué se debe de tomar en cuenta en la mujer, porque hay veces que se le considera como una parte vulnerable, en otras como una parte activa, muy importante dentro del proceso del juzgamiento, y obviamente con ello entenderemos estos principios. Entonces, nuestra charla pues gira en torno a esta perspectiva y que obviamente con ello podamos llevar a cabo una situación integral para poder entender que el género, desde esta parte de conocimiento, qué es lo que sucede, qué es lo que podemos entender con ello, cómo compenetrarnos a esta perspectiva y pues bueno, tenemos que los derechos humanos dentro del control que tenemos en la situación difusa de convencionalidad, pues son prerrogativas y libertades sustentadas principalmente sobre la dignidad humana. Es una interpretación que nos hace posible que pueda haber un desarrollo integral en las personas. Tenemos, obviamente, en este reconocimiento y parte de lo que signan en parte de los tratados, pues bueno, la parte de la Constitución, los tratados internacionales y la normatividad internacional. Ahora bien, ¿por qué dentro de este tema de los derechos humanos es importante entender que tanto niños, niñas y adolescentes tienen que tener una protección específica? No quiere decir que tenga una cuestión privilegiada, pero sí, obviamente, una protección especial por las condiciones de vulnerabilidad a las cuales en este caso se encuentran. Por lo tanto, esta igualdad se programa en esta parte de lo que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde 1948, en donde precisamente con ello se busca ejercer las mismas oportunidades. Progresivamente, esto nos dio pie a que se fuera poco a poco
reconociendo esta parte en específico y que grupos sociales históricamente excluidos debían de afrontar problemas desde una situación de la exclusión y la discriminación. Por lo tanto, los estados buscan cabalmente cubrir esta parte y dar, en este caso, con estos instrumentos, una protección integral. Ahora bien, en el tema que nos ocupa, ¿qué estándares internacionales tenemos que deben de ser estudiados y observados por las partes para esta protección? Uno, tenemos la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer. Tenemos la Convención para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer, la Convención de Belén, la Declaración de Viena sobre la delincuencia, las reglas de Brasilia y las reglas de Bangkok. Estos estándares internacionales deben de ser observados por los operadores dentro del sistema integral de justicia penal para adolescentes para obviamente proteger, en este caso, al grupo vulnerable que estamos hablando, en este caso en la situación de la mujer. Ahora bien, el estándar nacional, pues tenemos desde una planeación que debe de irse proyectando con los cambios presidenciales en el llamado Plan Nacional de Desarrollo, obviamente con ello contemplado también en la Constitución. Tenemos el manejo de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Incluso en un poquito más adelante me voy a permitir colocarles en el chat, existe ya un protocolo para juzgar con perspectiva de género por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres, y asimismo nuestra normatividad aplicable que viene desde lo que es el estándar constitucional, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Por lo tanto, estas normatividades nos van a dar una ejemplificación que deben de ser considerados objetos de protección de tutela y cuidado precisamente de las personas adultas, toda vez bajo que existe un argumento de que en un su momento, como no tienen una capacidad plena de entender y de querer, ahí nos vamos a un poco a la cuestión de la capacidad de goce y de ejercicio, bueno, se nos indica que no tienen una capacidad de madurez para comprender el entorno y que por lo tanto esto nos llevaba a que deberían de tener cierto trato. Sin embargo, hoy en día con el avance de la neurociencia, en aspectos del desarrollo de las teorías de la personalidad y obviamente en un constructo de un sano y libre desarrollo, atendiendo a la protección del interés superior del menor, se encuentra que debe de haber una aportación de cambio en donde precisamente se deben de dar una situación de protección de derechos a los niños. Es un instrumento internacional que reconoce a todas aquellas personas menores de 18 años como objeto de protección, pero que también debe de establecerse un mínimo piso de protección indispensable para que puedan valer sus derechos. Tenemos asimismo también en el artículo segundo, párrafo primero de esta convención, que los estados tienen la obligación de respetar los derechos que estén en ella y que obviamente buscarán su aplicación independientemente de la cuestión de la raza, el color, el género, el idioma, la opinión política, entre otras. Por lo tanto, en México, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes reconocen ese derecho a la igualdad sustantiva, es decir, una igualdad en derechos contemplados en el artículo 13, fracción quinta, en donde se nos indica el acceso al mismo trato y oportunidades para el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos como tal. Por lo tanto, las autoridades tienen en los tres órdenes de gobierno, municipal, estatal y federal, la obligación de la creación de organismos e instituciones que orienten en que el Estado mexicano pueda cumplir cabalmente la cuestión de la situación en ámbito tanto público como en privado, promoviendo la cuestión del empoderamiento de los niñas, niñas y adolescentes, dentro de lo que es el artículo 37, fracción I. Por lo tanto, en esta norma se dispone que las autoridades, en una cuestión de transversalidad, en la perspectiva de género,
Todas sus actuaciones tienen que estar acorde a ello. De hecho, incluso tenemos protocolo de la Suprema Corte para eliminar lenguaje sexista, para manejar situaciones de el cambio de estereotipo que deben de estar rigiendo de acuerdo a la situación de nuestra perspectiva, tanto hombre como de mujer. Ahorita ahondaremos en ello. Y que por lo tanto, esto no debe de seguir plagado de situaciones de un concepto de inferioridad, sino que debe de ser obviamente un aspecto equitativo. Ahora bien, a lo largo de las normatividades encontramos algunos conceptos que pueden ser en algunas situaciones confusos por cuestión de cómo se están integrando y veremos que, por ejemplo, el sexo nos habla de las cuestiones de características biológicas, genéticas, hormonales, anatómicas y fisiológicas que hace la clasificación de los dos géneros que existen, hombre y mujer, en la cuestión biológica. Sin embargo, en un constructo, en una situación de parte social, encontraremos que el género se entiende de otra manera distinta, en donde hay atributos simbólicos, sociales, políticos, culturales, asignados a las personas para que obviamente con ello podamos entender cómo el género, en un sistema de poder, empieza desde el concepto del nacimiento, se identifica en la cuestión del sexo biológico, pero que hay atributos y ciertas expectativas de comportamiento de acuerdo con ello. Por ejemplo, aquí empezamos ya a ver ciertas diferencias en donde dicen, bueno, ¿cómo debe de ser una niña? ¿Cuál es la concepción que tenemos de acuerdo a la situación cultural? Bueno, que las niñas tienen que ser cariñosas, obedientes, delicadas, tiernas, y los niños, características como fuertes, valientes, intrépidos, inteligentes. De esta manera, el estereotipo de género empiezan a influir sobre creencias sociales de qué debe de ser. Por lo tanto, esto nos lleva a entender que esas acepciones que le hemos colocado nos van a estigmatizar ciertos comportamientos y se nos indican, por ejemplo, que las mujeres tienen que ser buenas madres, deben de saber cocinar, deben, en este caso, de controlar su inestabilidad emocional, el manejo de la indefensión, que deben de ser obedientes y pero que sobre todo, que son aptas para manualidades. En cambio, el hombre, en este estereotipo de género, se nos habla que debe de ser fuerte, debe ser exitoso, competitivo, valiente, tiene que ser un líder y está apto para el estudio del conocimiento de las ciencias. Esto nos habla de que estas creencias que tenemos han moldeado de manera no escrita nuestra manera de cómo percibimos tanto a hombres como mujeres. En este tema que nos ocupa del género, debemos de entender en este patrón, en la cuestión femenina, que obviamente estas desigualdades culturales y sociales nos dan valores para poder establecer ello. ¿Cómo nos empieza a entender esta vulneración dentro del sistema integral de justicia penal para adolescentes? Bueno, tenemos una vulnerabilidad esencial por la cuestión de la edad. Recordaremos el manejo de la situación de los grupos etarios, o sea, 14 a 16 y 16 a 18 años, que sin embargo, considerando dentro de esta parte, aún tienen obviamente la falta de la capacidad de ejercicio, tienen únicamente la capacidad de goce, y esto nos habla de una cierta condición. Obviamente, estaremos hablando también de la protección de la primera y la segunda infancia, que es de los 0 a los 6 años y de los 6 a los 12 años. Entonces, estas características del desarrollo, tanto en la parte física, la parte psicológica y social, nos hablan de una condición de esencialidad, en este caso de vulnerabilidad. La condición de género nos habla de una perspectiva de que hombres y mujeres, y obviamente pues lo que hemos hablado, ya sea de una perspectiva también en el manejo de las personas no binarias, la cuestión también de las personas transexuales, entre otros. Es decir, la cuestión de la estigmatización de nuestras preferencias en el desarrollo de la sexualidad.
Y obviamente otro manejo vulnerable, lamentablemente en ese contexto, pues es la víctima, es la parte donde precisamente se está dando el manejo de cierta situación que se manejaba de manera desproporcional y una vulnerabilidad esencial en el desarrollo del proceso. Hoy en día, bueno, ya tenemos una condición de un asesor jurídico, tenemos diferentes normativas internacionales y nacionales y una participación más activa dentro de ello, que nos precisa obviamente que la víctima no quede en esa situación completamente de desigualdad. Ahora bien, por lo tanto, nuestra categoría de la perspectiva de género es un análisis que busca integrar obviamente el por qué este proceso nos da una situación de superioridad de lo masculino sobre lo femenino y que el género nos permite establecer la diferenciación entre la educación entre niños y niñas, enfrentando la problemática de las mujeres de ejercer sus derechos frente a los otros. Por lo tanto, en esta situación es importante diferenciar que la igualdad y la equidad en género es diferente. La igualdad tiene que ver con el reconocimiento jurídico ante la ley de que hombres y mujeres tienen las mismas oportunidades, derechos y responsabilidades. La equidad, históricamente, nos habla que hay una relegación de esos derechos y que se busca una igualdad dentro de esto. Por lo tanto, la igualdad es una meta y la equidad es una estrategia para lograrla. Por lo tanto, esta perspectiva de género y en los derechos de niños, niñas y adolescentes, se nos habla que existe una desigualdad desde la niñez. Ya habíamos hablado anteriormente cómo se estigmatiza el desarrollo en la mujer y que esta parte debe ser valorada en la normatividad, precisamente cuando viene la implementación de las medidas socioeducativas y obviamente con ella un tratamiento integral para ver obviamente cuáles son las situaciones que se deben de dotar a las partes y obviamente la intervención del manejo del juzgador para poder obviamente ver la visión más completa de cómo debe de haber una proporcionalidad en sus determinaciones. Aquí también vamos a encontrar dentro de esta parte, porque recordemos que no solamente estamos hablando del agresor, sino también de la víctima, se nos indica en la parte psicológica que las niñas generalmente van interiorizando sentimientos de inferioridad y subordinación en la desigualdad del género, la cual obviamente repercute directamente en la posibilidad de tener un desarrollo integral. Y esto debe ser plenamente observado y entendido que la especialización en el sistema de justicia penal para adolescentes, esa sensibilidad que tienen que tener las partes de entender el sano desarrollo, cómo se van dando estos procesos de integración psicológica, que obviamente se busca la mejor protección del niño, niña y adolescente. Por lo tanto, en este veremos que, si bien es cierto, son objetos de protección, también dejamos atrás el manejo del sistema garantista que nos había regido desde hace muchos años, en el sistema tutelar para menores, y que después se pasó a un sistema garantista, en donde precisamente el niño, niña y adolescente es un objeto de derechos que amerita una protección reforzada por el Estado, pero que tienen obviamente la oportunidad de afrontar en igualdad, en este caso, en el proceso. Por lo tanto, es una obligación impostergable de autoridades, familias y la sociedad que se puedan poner en desarrollo de estas capacidades de las personas para poder lograr ese objetivo. Con ello, entonces, encontraremos que hay recomendaciones internacionales. Existe el llamado Comité de los Derechos del Niño, que es un organismo internacional que vigila el cumplimiento y ha visto que en México se ha otorgado las siguientes recomendaciones. Eliminar actitudes patriarcales, en este caso que discriminen a las niñas y mujeres. Se han dado la inclusión de programas de educación y sensibilización y obviamente tomando las medidas para evitar las cuestiones de las muertes violentas, tanto en niños, niñas y madres y padres, en donde puede existir la desigualdad de género. Por lo tanto, también en la Convención sobre Eliminación de toda forma de discriminación de la mujer, se nos indica que es un instrumento de los más avanzados en el reconocimiento de los derechos de las mujeres de todas edades. Asimismo,
Su artículo tercero se nos indica que los estados tomarán en todo momento y esferas, tanto políticas, sociales, económicas y culturales, todas las medidas para que puedan tener un carácter legislativo, asegurando el pleno desarrollo de la mujer con sus derechos. En esta acepción, por lo tanto, encontraremos que en el género es un concepto social, concepto cultural y psicológico que nos dan roles, características y oportunidades, tanto obviamente que se han desarrollado con personas de identidad no binaria, asimismo también como niños y niñas. Ahora bien, encontramos también en la Ley General de Igualdad entre Hombres y Mujeres que se debe de promover el empoderamiento de las mujeres, la paridad del género y la lucha de toda la discriminación basada en el género, que por lo tanto estas disposiciones son de orden público y se tienen que aterrizar en lineamientos y mecanismos internacionales para su cumplimiento. Asimismo, el artículo cuarto se nos dice que en todo lo que no esté normado en esta norma se debe de integrar en la parte de la que es la Ley Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y en la Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Es decir, todos los lineamientos, tanto internacionales como nacionales, que no se contemplen directamente, y como es en el caso de la ley. De hecho, varios autores, investigadores en la materia dentro de este tema, se nos indica que la ley, si bien es cierto, contempla estos principios, también lo es que hay muchas cuestiones que deben de ser interpretadas de manera indirecta y que cuando nosotros estamos solicitando ante las diferentes autoridades la protección y normatividad atendiendo a estos principios, debemos de hacer hincapié en estos estándares, tanto nacionales como internacionales, para que precisamente con ellos podamos tener, en este caso, una situación de protección, de una construcción de igualdad, que debe de haber una situación equitativa y que independientemente de las cuestiones biológicas, debe de haber una igualdad. Por lo tanto, estos estereotipos nos hablan sobre ciertos contenidos de sociabilidad y que obviamente buscaremos acciones claras para erradicarlos. Una, tenemos que se deben de redistribuir las actividades entre los géneros, tanto en hombres como en mujeres, es decir, en la esfera pública y privada. La justa valoración de los distintos trabajos que se realizan tanto hombres como mujeres en respecto del estilo de la crianza y cuidados, una cuestión en las modificaciones de las estructuras sociales y obviamente un fortalecimiento en la gestión y decisión de las mujeres. Y sobre todo en la aplicación del género, en donde se abarca la posibilidad de que se evite la discriminación de las mujeres y obviamente las vías de transformación. Por lo tanto, no debe de haber un lenguaje sexista en las resoluciones, no puede haber obviamente un manejo inequívoco en las resoluciones, en las documentaciones que se utilicen por parte de las autoridades y deben de eliminar los obstáculos para que se pueda dar de esta manera justa a través de una política de eliminación de tradiciones, prejuicios, roles y estereotipos sexistas que induzcan, en este caso, a la inferioridad. Por lo tanto, en este caso también dentro de las políticas que deben de implementarse en las medidas socioeducativas, es una implementación de conocimiento de estos estudios para que estén debidamente en conocimientos, tanto obviamente en el empoderamiento de las niñas y los adolescentes, haciendo campañas permanentes de sensibilización ante ellos, fomentando en todo momento buscar, en este caso ante la sociedad, la igualdad que nos aplica. Ahora bien, esta situación de la perspectiva de género, entenderemos entonces que las actuaciones que tienen que llevar a cabo en la implementación de las medidas cautelares y la implementación de las medidas socioeducativas es una cuestión de equidad y de proporcionalidad, obviamente para evitar que las medidas sean discriminatorias y que obviamente atendiendo también con ello no solamente sean restrictivas en la cuestión de que si son hombres o son mujeres, sino que debe de haber una equidad y proporcionalidad en la norma. Lamentablemente esto encontramos situaciones que no se contemplan, pero que es importante en esta cuestión de la transversalidad, que nosotros como operadores en este sistema, ya seamos asesores jurídicos, defensores, fiscales, jueces, conozcamos obviamente el sano desarrollo
niño, niña y adolescente, pero en este caso, en la cuestión del género, del desarrollo de las niñas y mujeres, en esta parte, cómo debe de haber obviamente una situación de entendimiento de estos principios. Vamos a ver que dentro de los estándares que tenemos, dentro de estos principios, es el interés superior de la niñez, la universalidad e independencia y progresividad de la integridad de las normas, la igualdad, la no discriminación, la inclusión, el derecho a la vida, a la supervivencia, el desarrollo y a la participación, y obviamente a la defensa de la interculturalidad, donde los miembros de la familia, sociedades y autoridades dan la protección a través, obviamente, del principio pro persona, en donde hay una libre vida de acceso a la violencia, y que obviamente esta accesibilidad nos permite que tanto legislaciones, tanto públicas, en este caso federales, estatales y municipales, se den la protección económica, cultural que corresponda. Por lo tanto, de manera enunciativa más no limitativa, pues estos principios tenemos de derecho a la vida, a tener un sano desarrollo, a tener derecho a la prioridad sobre obviamente una protección de la familia, y que obviamente esa identidad sea para convivencia adecuada, para que no seamos discriminados, se den unas libres condiciones de bienestar, se ve una vida libre de violencia, y que por lo tanto la inclusión de niños, niñas y adolescentes también en condiciones especiales, como es la cuestión de la discapacidad, sean contemplados muchas veces. No están las instalaciones o el equipo adecuado para que puedan accesar adecuadamente, por ejemplo, a la cuestión de procuración de justicia, pero también a su protección de la educación entre ellos, y que por lo tanto se dé una protección de asociación y obviamente de libre acceso a la formación, junto con el derecho de los niños, niñas migrantes, porque también es otro tema que debemos de abordar más adelante, en cómo se encuentra obviamente esta situación. Que por lo tanto la protección a las tecnologías nos sirvan para obviamente tener una mejor integración. Por lo tanto, tenemos en esta parte la cuestión de que el grupo vulnerable, por sus condiciones sociales, económicas, culturales, políticas y psicológicas, pueden sufrir maltrato por sus derechos humanos. Y en el tema que nos ocupa, pues estamos abordando principalmente la problemática en mujeres y en niños. Pero obviamente esos grupos vulnerables nos hablan también de personas de la tercera edad, los indígenas, personas con afectaciones mentales, también con cuestiones migrantes y situaciones de minoría sexual. Por lo tanto, es cierto que tenemos un desarrollo biológico, pero también el manejo cultural y el aspecto económico van a implicar un estudio especial. La sociología nos habla desde una normatividad microsociológica, es decir, una interacción entre individuos con una situación fenomenológica, es decir, en base a nuestras expectativas previas de conocimiento, y cómo eso nos va dando el entendimiento y conocimiento de un tema que se debe de evitar precisamente con ello en las niñas y mujeres. Una, tenemos la acepción de lo que es el estudio de la violencia. La violencia es un uso de la fuerza física o el poder para causar daños, ya sea a nivel psicológica, ya sea obviamente en una situación de provocar la muerte, lesiones o un mal desarrollo. La violencia contra las niñas y mujeres es una violación dentro de lo que es el ámbito de protección de los derechos humanos a lo largo del mundo. Se dan obviamente con expectativas graves físicas, económicas y psicológicas, sobre todo a mujeres y niñas, que les impide a un corto y largo plazo integrarse plenamente en la sociedad. Por lo tanto, hemos tenido ciertas condiciones previas que han influido en este manejo e incremento de ello. La pandemia que estuvimos viviendo durante cerca de 3 años, que nos dio una situación de un confinamiento, restricciones obviamente de nuestra libertad de movilidad, a un mayor estrés e incertidumbre económica, que obviamente se vio tanto en ámbito público como privado, lamentablemente en el aspecto de agresión a las mujeres, incluso llegando hasta el manejo más agresivo que es el matrimonio infantil, hasta el acoso sexual en línea. Por lo tanto,
el tipo de violencias que se están dando en contra de las mujeres y las niñas, se nos indica en el ámbito privado, es el maltrato en el hogar. Es decir, se adquiere un manejo de poder y control sobre la pareja, porque lamentablemente encontraremos que hay ya a una edad temprana los casamientos o una situación de pareja de manera temprana y que obviamente ese manejo de la pareja hay actos físicos, económicos y psicológicos de amenazas y que obviamente esto es una parte que las mujeres sufren a nivel mundial. Esto nos va a conllevar al manejo de lo que se conoce como la violencia psicológica, en la cual cualquier tipo de acción que degrade o controle a una persona a través de la intimidación, la manipulación, la humillación, el aislamiento y las amenazas, entre otras. Por tanto, se trata de un acto que puede infringir a una persona mediante a través del uso de la fuerza física o de objetos y que esto nos puede ocasionar obviamente un daño a nuestra integridad. También encontraremos el manejo de la violencia sexual, que es un acto que degrada o daña la sexualidad en tales condiciones como son las situaciones de la violación, el abuso sexual, el acoso, entre otros. Tenemos la violencia económica, que es la supervivencia económica de una persona para reducir situaciones que pueda trabajar o que pueda obviamente asistir a la escuela a estudiar. Y la violencia patrimonial, en la cual se afecta la supervivencia de la persona como una usurpación y destrucción de sus bienes y la propiedad. Y obviamente la parte de la violencia social, en donde hay aislamientos de familia, amigos o trabajo. Esto, por lo tanto, veremos que también hay un manejo preocupante en la violencia en línea o digital en contra de las mujeres, toda vez de que el uso de la tecnología a través de los teléfonos móviles, el Internet, los medios sociales, videojuegos, correos, nos hablan de una vulneración de conductas hacia las mujeres, en donde está, por ejemplo, el manejo del ciberacoso, que en este caso son envíos de mensajes intimidatorios o amenazantes, el sexteo o sexting, donde son mensajes o fotos de contenido sexual sin autorización de la persona destinataria, y el doxing, que es la publicación de información privada o de identificación sobre la víctima. Por lo tanto, estos sistemas de violencia han traído reacciones negativas y que por lo tanto rompen el equilibrio de los individuos y que obviamente se expresan en conductas delictivas. Por lo tanto, los conflictos que bien empiezan en el hogar pueden arrastrarse a otras esferas, dañando gravemente en la situación a los adolescentes y que obviamente con ello identificar la violencia familiar, la separación temprana de la familia de los padres, las deserciones escolares y una cultura basada bajo la cuestión del extremo, la prostitución y el daño psicológico, se aunan además al manejo lamentablemente del uso de consumo de drogas y alcohol, y que por lo tanto también el miedo es una generación de sumisión, tanto de una actitud pasiva, dependiendo de situaciones de inseguridad, falta de ambición y de respeto, y que obviamente falta una situación de librarse a conveniencias de utilización tanto económicas, afectivas o económicas. Por lo tanto, estas nuevas normas hablan de una desmembración familiar, los valores que desaparecen y otras situaciones que dan pie, en este caso, al conocimiento de la cultura de la llamada delincuencia femenina. Con ello, por lo tanto, hasta el momento vamos a encontrar que este conocimiento de qué es la parte de lo que es la perspectiva y el manejo de la violencia, cómo se va dando obviamente la protección de la medida que la autoridad tiene que implementar obviamente con las partes. El juez, cuando está escuchando obviamente el manejo de lo que son el desarrollo tanto de los factores, tanto endógenos como exógenos, del desarrollo del agresor y también obviamente el entorno de la víctima, tiene que buscar las medidas de protección más indicadas. Por ejemplo, hace poco tuvimos en un asunto que inmiscuía la cuestión de conducta sexual en la víctima,
En una secundaria en el Estado de México, se da un grupo de 8 personas, en el cual 7 son hombres y una es mujer. La mujer o la niña tiene 12 años. Están en un juego dentro del grupo. El maestro empieza a revisar las tareas de los demás, se hace un círculo y empiezan a jugar, a imitar un video en donde se muestra la degradación de comportamientos sexuales y le dicen a la niña que ella tiene que actuar en ese video que está haciendo, muestra obviamente a uno de sus compañeros para participar en el juego. La niña accede. El juego consistía en que tocaba por la parte superior de la ropa, la parte del miembro viril, y realizaba tocamientos incluso hasta acercárselo a la boca. La niña participa en ese juego, posteriormente se dan cuenta en esa situación y se deshace esa bolita y regresan a sus actividades en la escuela. La niña llega a su casa y cuenta esta situación a su familia, en el cual se encuentra obviamente su mamá sorprendida y va al otro día a hacer hincapié a las autoridades académicas del por qué se está dando este manejo, hay un protocolo para la protección de conductas sexuales en las escuelas. De hecho, en este caso, en el Estado de México, ese protocolo nos dice, bueno, las autoridades tienen entonces la obligación de buscar las medidas adecuadas para sancionar el comportamiento y en caso de ser necesario, se tenga que acudir a las instancias judiciales correspondientes. Entonces, por lo tanto, hace un llamado a los padres de los niños, hace llamados con este caso con lo que dio la figura de la niña, se hace del conocimiento y les indican de lamentablemente que no es adecuado que sigan yendo a la escuela toda vez de que ya estaban en la parte final del ciclo escolar y que estaban ya a punto de egresar. Entonces, por lo tanto, esta niña, bueno, se encuentra en una situación de indefensión y vulnerabilidad, creyendo que obviamente, pues que no va a haber un cuidado de esa conducta que lamentablemente hicieron sus compañeros sobre de ella, y que por lo tanto, la mamá se siente vejada, se siente obviamente intranquila, dice, bueno, es que en la escuela debiera de haber una cuestión adecuada de cuidado para nuestros hijos, y jamás nos imaginaríamos que pudieran darse esas conductas de esa manera. Van y realizan la denuncia correspondiente a la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes y obviamente le manejan que como son más de 2 personas las que llevaron a cabo el comportamiento en una cuestión de agrupación, pues se considera una violación agravada. Entonces, aunque obviamente en base a la imputación objetiva no hubo una cuestión del acceso del miembro viril, ya sea por la vía oral, vaginal o bucal en la niña, pero sí, ese comportamiento que se da por parte de sus compañeros nos habla de obviamente que se va a encuadrar en una violación agravada. Se hace la fijación correspondiente del proceso, se van dando esas llamas de ir llamando a los implicados y obviamente aquí se buscan las medidas de protección que no se le acerquen a la víctima, que no tengan comunicación con ellos, que el asesor jurídico sea el único que tenga el acceso para poder entablar dentro de eso la comunicación a través de la víctima y los demás. Pasan cerca de 2 años dentro de ese manejo de tratamiento psicológico a la menor, obviamente buscar el por qué tenían ese conflicto, qué es lo que sucedió, qué tanto se desestructuró su situación y que obviamente dentro de con ello, cuáles fueron las medidas que debieron de darse dentro del proceso y obviamente en la búsqueda de una reparación del daño, pues es que se da un costo aproximado de 300,000 pesos a través de las diferentes terapias psicológicas y psiquiátricas que se le fueron recomendadas y que obviamente ya una vez iniciado el proceso, dentro de ello, pues bueno, la protección
a que en el manejo de que su declaración no fuera viciada y fuera vulnerada, se solicita se grabe en otra sala, que obviamente las partes no puedan ver obviamente la cuestión directamente con ella, se hace una difuminación de su rostro y también el cambio de alteración en la voz para que obviamente se protejan con ella. El juez en su momento va y toma obviamente su declaración, protegiéndola en todo momento y cuidando que no haya una interacción negativa entre la defensa y la víctima para que obviamente la niña tuviera los mejores estándares de protección. Durante el desarrollo del proceso lo que vimos es que obviamente los comportamientos que dieron las partes en los hombres, director, subdirector, maestro, eh, nos decían que, bueno, el maestro que no logró ver nada, que él estaba calificando, que al maestro y al subdirector, al director y al subdirector le hicieron mención de una posible conducta, pero que no les costaba, que estaban en un manejo de que obviamente se atendía a lo que la menor había declarado a la trabajadora social. Entonces aquí vamos a ver que la trabajadora social nos habla dentro de lo que hizo en su labor de integración de desarrollo de personalidad con los adolescentes, pues que sí había ciertas conductas misóginas, cuestiones de ver a las mujeres como objetos, y que obviamente eran de modelos aprendidos dentro del desarrollo del ámbito familiar. Entonces, por lo tanto, dentro de esto, pues bueno, se tomaran en cuenta esos desarrollos que ellos tenían, precisamente para una protección integral de la víctima, en ese caso de la niña. Posteriormente, con ello, ya se van dando las diferentes etapas, se llega a una reparación del daño integral, pero que también las medidas de cuidado se dieran en que obviamente no se buscara más, en este caso, a los padres de la víctima no tuviera contacto con ellos, pero la niña, ¿qué tanto va a afectar en su proyecto de vida precisamente esta cuestión de esa vulneración de conducta sexual sobre su persona? Porque se da un trato en un inicio desigual y que la misma ley busca suplir y que obviamente los diferentes tratados y objetos que se tienen es evitar que la niña se tenga una desestructuración de su psique por esta parte. Entonces, el género nos habla de una perspectiva compleja que la misma norma tiene que contemplar, porque se hablaba también de parte de una estrategia de manejar que antecedentes negativos de la menor. Esto no es posible porque la perspectiva de género nos habla también que no pueden traerse cuestiones de la fe que se tenga de una cuestión de su modus vivendi al manejo del proceso, que deben de ser únicamente única y exclusivamente el manejo sobre el cual se está dando los comportamientos y por lo tanto con ello no se traigan a su cuestión situaciones fuera de lugar. Esto se daba mucho en estrategias anteriormente de desacreditar en la fama pública, en este caso a las mujeres. Entonces, esta perspectiva de género se nos indica que debe de haber una protección de proporcionalidad y equidad, precisamente con esta perspectiva, y que debe de haber un manejo complejo con ello. Otro caso también tenemos otro asunto que llevamos de adolescentes, en donde esto sería una cuestión íntima en el manejo de la cuestión de la familia. Son primos, en el cual el hombre se acerca a su prima de 14 años y les indican que ciertos comportamientos o juegos sexuales en las cuales, pues bueno, podrán tener interacción para darse una cuestión de afecto y en el cual el hombre obliga a su prima a la cuestión de la masturbación. Esto nos da obviamente una cuestión de secrecía, porque decían, bueno, es que a nadie le consta, no vimos nada fuera de lo normal, es una situación de que en familia pues tengan que estar a solas y que obviamente pues no hay un testigo que pueda dar obviamente fe dentro de esto y que obviamente al haber una situación de que no hay un contacto, en este caso vaginal, pues no hay señas de desgarres, no hay señas obviamente de situaciones de violencia. Entonces,
la perspectiva de género nos habla que las evaluaciones psicológicas deben de atender obviamente al manejo del testimonio del niño, que con ello nos lleve precisamente a comprender que es una situación oculta y que obviamente en las declaraciones pueden haber imprecisiones, pueden haber situaciones de omisiones de lugar, de tiempo, cambios que obviamente pues es normal en una edad, pero que dicen, bueno, ¿hasta qué momento el experto, el perito, tiene obviamente que la creencia de que debe de conocer lo que se le está diciendo y obviamente entender que por su condición puede haber cuestiones de inexactitud y debe de creerle a la víctima, en este caso a la menor? Por lo tanto, la declaración, aunque si bien es cierto, tuvieron algunas cuestiones omisas, también lo es que él debe de aplicar las pruebas desde una manera integral y cuidando los respetos de los derechos humanos para no revictimizarla. Entonces, el perito tiene que guardar esa parte del cuidado de que las pruebas no sean invasivas, no sean revictimizantes, no sean obviamente insuficientes para lo que se busca acreditar. Con ello, obviamente también nuestra parte de estudio, cuando llevamos a cabo esas bases de declaración, encontramos que no podían excederse, obviamente también en las probanzas, en las pruebas psicológicas, y que debían de guardar cierta cuestión de secrecía, porque muchas veces ante esta parte decían, bueno, es que las pruebas como muestran conductas del sano desarrollo de la persona, pues deben de tener cuidado y no se agregan en los anexos, siendo que esto debiera de ser porque si no, no nos da la posibilidad de poder revisar adecuadamente los dictámenes. Y en este último caso que les platico, antes de continuar y que escuchemos sus dudas y preguntas, vamos a ver que también tenemos otro asunto en donde un niño juega a las cuestiones del papá y la mamá. Están obviamente en una situación de la casa, igualmente con su prima, y empieza a realizarle tocamientos, besos, abrazos. Dice, bueno, es que así es como se expresan el afecto a los papás. Entonces, aquí hay que tener cuidado con el moldeamiento de comportamientos y roles de lo que estábamos hablando precisamente, de cómo pueden influir estas cuestiones en el sano desarrollo del niño y que obviamente con ello nos viene una cuestión compleja de entendimiento de esta parte y que nos lleve obviamente a ver que si pensamos que porque el niño no nos está escuchando, no están al cuidado de lo que estamos haciendo, que estamos obviamente en ocasiones sin el cuidado debido de que están escuchando todo lo que está sucediendo en la casa, esto vemos que sí influye lamentablemente dentro de esas creencias y que por ello nos lleve a ver que ese sano y libre desarrollo puede estar viciado por los estereotipos de la familia. Muy bien, me gustaría hasta este momento que lo que vamos platicando, alguna duda o pregunta que tengan, no sé, déjenme revisar porque hay algo en el chat. Maestro, desde mi punto de vista, la perspectiva de género es la no discriminación de las personas, correcto, y que obviamente el fundamento en el artículo 18, correcto. La docente la existencia jurídica del hecho señalado como delito determinado es autor o partícipe en grado de responsabilidad en su caso de la aplicación de las medidas que corresponden conforme a la ley. El proceso salvará totalmente el fin socioeducativo, ¿es correcto? Y un saludo de buenos días. Muy bien, sí. De hecho, el manejo de la cuestión de la protección que se da en este caso en la perspectiva de género es entender que si bien es cierto, la cuestión del cuidado tanto al hombre como a la mujer, se nos habla que deben de tener un cierto cuidado especial por la condición de vulnerabilidad que se tiene en la norma en las mujeres. Y que obviamente estas medidas deben de ser cuidadas por las partes y que obviamente en eso no se vulneren derechos. Esa es la perspectiva de género para que tengan obviamente el entendimiento que debe de haber, si bien es cierto una igualdad, también un cuidado a la condición de las mujeres y obviamente lo que habíamos hablado que no solamente
ya se contempla ello, sino la parte transgénero dentro de ello. ¿Se podrá llegar a un acuerdo reparatorio como salida alterna con los padres para mm, no vulnerar a los adolescentes? Sí, sí, obviamente el Ministerio Público no tiene oposición y obviamente el asesor está de acuerdo con ello, se busca en este acuerdo reparatorio precisamente el manejo de cuánto se va a pagar en la reparación para que obviamente esto nos garantice el fin del proceso, que es la resocialización del adolescente y que obviamente sea de manera integral. Aunque obviamente el pago de una reparación del daño no garantiza una libertad. Esto nos habla de una protección de derechos, pero obviamente eso no nos garantiza que la persona pueda, en este caso, obtener su libertad con ello. Obviamente se tomarán en cuenta en la implementación del tratamiento individualizado y obviamente con ello se tengan en cuenta, por ejemplo, saliendo un poco del tema de género, tomando en cuenta en el adolescente, pues si está estudiando, si está llevando algún tipo de actividad deportiva, si tiene actividades prosociales dentro del grupo, si ha tenido ciertas distinciones o reconocimientos, si está acudiendo al psicólogo, si acude obviamente a un manejo de integración dentro del seno familiar. Vamos a ver que dentro de, obviamente, cuando se da un tratamiento en externación, que tienen que acudir a las preceptorías juveniles a realizar las firmas, en este caso semanales, y ahí obviamente les ponen las medidas de cuidado, y que obviamente con esto nos llevan obviamente a ver que ese cuidado es integral, tanto en hombres como en mujeres. Por lo tanto, sí, sí es procedente el acuerdo reparatorio, pero obviamente también depende en el momento de ello. En algunas partes, por ejemplo, Ciudad de México, Tlaxcala, hemos llevado a cabo la suspensión condicional del procedimiento después de solicitarlo ante el juez de control. En el Estado de México, en otra ocasión lo solicitamos, pero no nos lo quisieron conceder, sino que fue casi ya en la parte de los alegatos, en donde se pactó una reparación del daño, porque lamentablemente por la naturaleza de la conducta del hecho, no se nos permitía. Entonces, lamentablemente, pues llegamos a la misma situación que buscamos en un inicio, pero lamentablemente la autoridad no lo permitió. Tiene validez una pericial en psicología que se realiza de una niña de 2 años con síndrome de Down, que no fue videograbada. Aquí vamos a ver que obviamente los protocolos, de hecho, tiene cerca de 6 meses que por parte del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México sacaron las guías de aplicación de las pruebas psicológicas. En esta parte de las pruebas psicológicas nos van indicando qué es la sana práctica de cada una de ellas. Y si bien es cierto, el síndrome de Down tiene una cierta disminución de capacidades, también lo es que se pueden obtener información importante de acuerdo a las pruebas, pero sí, obviamente es una cuestión de que se le va a restar valor si toda vez no se encuentra grabada, porque obviamente eso nos habla de una cuestión de evitar una revictimización y que obviamente esta condición nos ayude a proteger. Entonces, sí, pero no tiene obviamente una validez completa y se pueden, obviamente, a través del conocimiento de las buenas prácticas psicológicas, restarles valor probatorio a esa pericial en psicología. Muy bien. ¿Quién más? Que tenga otra persona que tenga otra pregunta, sino para que ahorita continuemos con el tema. Ok, no tenemos más preguntas. Muy bien, vamos a continuar con esta parte para que veamos ahora en esa perspectiva consagrada a la mujer y la participación que están teniendo los adolescentes en este tema y obviamente el cuidado que deben de tener.
Muy bien, vamos a ver que pueden haber influencias dentro de esta parte precisamente que pueden afectar de manera multifactorial, tanto amigos, malos ejemplos, carencias, falta de comunicación, desvíos, obviamente rechazo en el seno familiar, conflictos entre los padres, violencia obviamente intrafamiliar y falta de valores precisamente con ello. Por tanto, la historia de vida de las personas que cometen ciertas conductas deben de ser valorados desde la etapa de la niñez, toda vez de que puede desencadenar conductas agresivas y autodestructivas en un futuro. Las teorías psicológicas nos dicen que de manera interna se va desarrollando la personalidad, pero asimismo también los problemas psicológicos que puedan traer consigo desde la niñez. Estos tipos o condiciones nos van a indicar que estos individuos van a tener ciertos rasgos de personalidad que pueden influir de una manera negativa precisamente en su desarrollo. Egocentrismo, vamos a encontrar que tenemos agresividad. Tenemos también intolerancia a la frustración, rechazo a la autoridad, falta de control de impulsos, incapacidad afectiva y riesgo social que puede ser bajo, medio o alto. Vamos a ver también que van a haber cuestiones de experiencias frustrantes, inhibitorias y destructivas que han pasado a lo largo de la vida del sujeto y que por lo tanto, en una psicología del comportamiento temprano, veremos que en la infancia lleva a cabo un patrón de agresividad y violencia que se da de manera continua hasta la etapa adulta y que esto nos va dando la preponderancia de factores desencadenantes. A lo largo de la historia, la criminalidad ha estado siempre ligada a la figura del hombre, generándose conclusiones que obviamente en el hombre es el meollo del asunto del estudio. Sin embargo, vamos a ver que la concepción de la mujer ha tomado un papel distinto, ya que la mujer antes, si bien es cierto, era vista como una cuidadora del hogar y de los niños, se decía que no podía ser agresiva y que por lo tanto las mujeres que cometían estas conductas o hechos se calificaban como mujeres masculinizadas y que obviamente en ese acto de masculinización Sí, que la debían de mancha. ser corregidas por parte del hombre. Ahí está. Si gustan, Ojalá que se quite después. muy bien. Vamos a Listo, encontrar, maestro. Compañeros, les encargo por favor sus micrófonos para no interrumpir clase. Gracias. muy amable, muchas gracias. Vamos a ver que dentro de entonces lo que tenemos es el manejo de una criminalidad femenina, un estudio criminológico que nos está arrojando por qué estas causas cada vez van dándose mayormente y cómo deben de ser contemplados para las autoridades con esto. Históricamente, vamos a ver que el delito cometido por mujeres entre los siglos V y XV, la mujer estaba bajo el yugo del hombre y bajo estereotipos propios de una sociedad patriarcal, siendo sus principales obligaciones las de procrear y atender la casa, y que obviamente, aunque no pertenecieran a la nobleza o a una clase alta, debían de aportar obviamente cierta cuestión económica. Por lo tanto, hay sectores de la sociedad que eran considerados que solamente esto eran reservado para el cuidado de los hombres. Este periodo estuvo marcado por vulnerabilidad entonces para la cuestión femenina, la cual generalmente eran objeto de delitos sexuales, tales como violaciones, abusos. Por lo tanto, la mujer deambulará en soledad, obviamente, y que debía de ir acompañada por alguien. De lo contrario, se decía que acosaba o en este caso manejaban que la mujer estaba estimulando al hombre para estas conductas en su accionar. En el siglo XVI, el accionar se centraría que la mujer, todas las conductas que llevara de manera negativa o agresiva, eran consideradas brujerías. Recordemos el periodo histórico del Tribunal del Santo Oficio,
en donde precisamente se manifestaba que era un instrumento de sometimiento de control si alguien era demostrado que practicaba la brujería. Por lo tanto, lamentablemente, durante este tiempo se va dando, lamentablemente, el homicidio con mujeres por cuestiones de enfermedades psiquiátricas o por cuestiones de que hacían enojar a un personaje importante en la sociedad. La denuncia acerca del engaño de la mujer se inducía, obviamente, como una parte de una fuente criminológica. Por ejemplo, encontramos el libro del Malefius Maleficum, que apareció en el año de 1487, y que con el tiempo tuvo el estatus de un código de juicio de brujas en Alemania, lo que se conoce como el llamado martillo de los brujos. La teología de la Edad Media prolonga esta interpretación, reafirmando la predilección de la mujer por ser una persona mentirosa, que ocultaba las cosas y que realizaba artimañas. En la edad moderna y contemporánea, ya estamos hablando que se consideraba a la mujer en un lugar inferior en la escala educativa, que había una falta de refinamiento moral. Lombroso y Ferro resaltaban que la mujer era un ser atávico, de alguna manera que era neutralizado por la sociedad, por cuestiones de piedad, maternidad, pero que también había cierta cuestión de cuidado del desenfreno sexual, y que obviamente esto la ponía en una cuestión de vulnerabilidad frente al hombre. Otra teoría nos habla de la cuestión de la teoría de los caballeros. Esto nos habla de que la propia sociedad, a través de, en este caso, de policías, jueces, consideraba que la sociedad, que la delincuencia femenina era menos grave que la masculina, que por lo tanto, esto nos habla de que precisamente la mujer en su control social no había un debido cuidado. Y esto nos había ocasionado un descontrol en la cuestión del debate social. Por tanto, aquí lo que vamos a encontrar es que la mujer poco a poco se fue introduciendo a la cuestión social hasta empezar a considerar ciertos principios de igualdad en el hombre, cierto manejo obviamente de igualdad de oportunidades y que se buscaba que tuviera la misma proporcionalidad. Lamentablemente esto no fue posible y poco a poco se fue aumentando hasta esta cuestión, pero lamentablemente jamás se dio una cuestión de proporcionalidad con el hombre. Existieron los factores psicobiológicos en donde nos hablan de las delincuencias de hombres y mujeres, que una nos habla de la cuestión hormonal. Se nos señala que la testosterona va relacionada con una mayor agresividad física, que obviamente que el hombre la posee 10 veces más que la mujer. Esto nos habla de una conducta más agresiva por parte del hombre. Sin embargo, también se nos habla sobre el llamado síndrome premenstrual, en donde vamos a ver que si bien es cierto, se han hecho estudios, nunca se ha de hecho una cuestión determinante que esta sea una conducta violenta en la mujer. También tenemos la teoría de la relación del género de la delincuencia, que nos indica que los hombres y mujeres son educados de manera diferente. Las mujeres están enfocadas al cuidado de otros, a la sexualidad, a la cuestión del cuidado de la vinculación afectiva, y que las mujeres en esta apariencia tienen por su género una mayor protección y vinculación a otros. También vamos a encontrar que otros autores explican que las mujeres tienen el manejo de tener el cuidado y cobijo de otros, y que esto nos habla obviamente que van a inhibir sus comportamientos agresivos. Sin embargo, vamos a encontrar que en los últimos años se han hecho una reunificación del género,
hay un empoderamiento de las mujeres en la cuestión delictiva, que si bien es cierto, nos hablan de cuestiones de desempleo, violencia, sexismo, también lo es que la mujer poco a poco empieza a agredir más a la sociedad. Los criminólogos tradicionales se nos indica que hay una mayor profundización en la mujer en cuestiones de la prostitución, el adulterio, la sexualidad, el aborto, el infanticidio, entre otros. En este caso veremos que el infanticidio es cuando se da, si bien es un homicidio en relación al parentesco, es cuando se da en contra de un menor. Dejando obviamente cuestiones fuera, tales como es el robo, las lesiones, el homicidio, entre otros. Está la teoría de la contención, que nos indica que hay una serie de estímulos que hacen que el ser humano cometa estas conductas, pero que estos va a haber mecanismos de contención y de protección. Una, vamos a ver que son los internos o endógenos. La cuestión de la personalidad, grado de tolerancia a la frustración, la cuestión del manejo de la ingesta de alimentos, la cuestión de cómo tenemos la educación y los valores. Es lo que nos habla de cómo también encontramos nuestra salud mental. Y la manera endógena o externa, aquí se nos habla que es la parte tanto en la cuestión de los medios masivos de comunicación, los grupos sociales, la cuestión obviamente de la vida en familia y la cuestión obviamente de las organizaciones que afectan en el individuo. Vamos a encontrar entonces que tenemos mecanismos de presión criminógena, tanto niveles de hostilidad, inestabilidad, conflictos internos y externas, y que obviamente dentro de ello encontraremos en la pobreza, la desigualdad y el acceso limitado al conocimiento de la cultura y medios masivos, el sano desarrollo. Esto nos va indicando lo siguiente. Nos dice que las personas, y esto es muy importante cuando se da la implementación de las medidas socioeducativas, queridos amigos, en donde nos dicen que aquí quien tiene más vinculaciones sociales y participa más en actividades prosociales, generalmente cometen menos conductas delictivas que aquellos que no están involucrados. Nos hablan también del apego, que es aquel conjunto de lazos emocionales que se van a transmitir en afecto y admiración a otros, y que obviamente en mayor nivel de apego se participan menos dentro de estas conductas. Y obviamente encontraremos el llamado compromiso social, que nos indica que aquellos que tienen más cosas que perder, tales como trabajo, familia, dinero o amigos, tienen mayores frenos para delinquir. Es decir, dentro de la implementación de las medidas socioeducativas y las medidas de tratamiento, entre más cuestiones se demuestren del arraigo, el cuidado, el seno de actividades, y en esta parte debe de haber una protección mayor para con ellos y evitar obviamente la imposición de un tratamiento en internación o una medida de sanción que dé el internamiento, obviamente por la cuestión de los delitos graves. Y obviamente vamos a ver que el grado de participación de actividades escolares, laborales, entre otros, nos indican que tendrán menos compromisos a llevar actividades delictivas. Sin embargo, vamos a ver que hay aspectos en donde obviamente no hay un registro integral como tal, sino que hay un aspecto subregistrado. Es decir, ese aspecto subregistrado, estamos hablando del manejo de delitos como robos, hechos por prostitutas, abortos, perjurios o perturbación de la paz, debiendo estar en una lista de los examinados. Ahora bien, ¿qué es lo, en base a la teoría feminista de la delincuencia, se nos indica que está la criminalidad paterna, es decir, la mujer toma modelos del estudio de la figura del padre que posiblemente influye en él. Disciplinas parentales, es decir, el control y educación de los padres son excesivos o inconsistentes. Hay una escasa supervisión parental, es decir, los padres no tienen el cuidado sobre de ellos.
Hay conflictos de familia y hogares desestructurados. Está el manejo de la juventud de las madres, que obviamente al no tener una cuestión de un cuidado de la edad, influyen de manera negativa. Otros factores que influyen en este caso es la pobreza, la cuestión del uso de la habitación, entre mayor hacinamiento hay, mayor es el aumento de las conductas, residencia en barrios periféricos con altos índices delictivos, situaciones de violencia en el marco familiar, antecedentes penales en la familia de cuestión de infractora, hechos de abuso vividos en la infancia, ciclos escolares incompletos, es decir, hay una falta de preparación académica o inconclusa, un control social informal deficiente y una nula participación de actividades educacionales, recreativas o culturales. También se nos habla de haber sido la víctima parte de los hechos delictivos en pandillas, uso o manejo de adicciones, desempleo o precariedad laboral, presencia de antecedentes de enfermedades y criminalidad paterna nuevamente. Por tanto, recordando otro asunto, aquí se da una cuestión de que una menor de edad se dedica a ejercer la prostitución como un medio de adquisición de supervivencia para su familia, y en el cual, dentro de lo que es la zona de la central de abastos en Ciudad de México, empezaba a llevar esas actividades con los jóvenes del lugar. Empiezan obviamente a haber cuestiones o conductas que permiten esa situación a través del manejo del uso del dinero. Nos hablan dentro de este estudio, cuando se le evalúa el cómo era su modus vivendi de esta menor, pues encontramos que el padre era drogadicto, golpeaba a la madre constantemente, el manejo de la figura materna se ponía a vender situaciones obviamente para poder sobrevivir junto a la familia, situaciones de comercio, pero llegó a indicar que ante la insuficiencia que se llevaba a cabo de ello, también se dedicó a ejercer la prostitución. Era un total de 10 miembros de la familia, siendo ella la mayor, y que obviamente esto nos dice que era una manera fácil de acceder al dinero. Entonces, dentro de las situaciones que se llevan a cabo con estas conductas, vemos lamentablemente que los modelos de imitación tanto de la madre como de la padre, y al no haber un límite dentro de esta parte, lamentablemente repiten esos modelos. Y obviamente la mujer, por la cuestión del desarrollo en la uso de la prostitución, es una conducta que se replica demasiado en esto, de acuerdo a las estadísticas que se han dado en estos temas. Vamos a ver que la naturaleza entonces nos indica que puede haber un disparador biológico en esto. Otro problema que estamos encontrando cada vez más y que obviamente lo hemos visto dentro de los medios masivos de comunicación, lo que está sucediendo en Culiacán, lamentablemente una descomposición social muy compleja, que pudiéramos pensar que las mujeres son ajenas a ellas. Vamos a ver que por estas características demográficas, la participación creciente de las mujeres en este tipo de temas cada vez se está dando más y que lamentablemente hemos visto que estadísticamente es la primera causa de conducta delictiva en la situación de Latinoamérica. Quedó muy padre. Pero es que esa barbilla le quitó lo bonito. Alejandra Ramírez, ¿puede apagar su micrófono? Muchas gracias. Vamos a ver que la mujer, dentro de estas conductas, cada vez más en el norte, pero también en otras partes ya del país, se está dando lo que es la llamada moda buchona. La moda buchona es que la mujer, pues, hace participación en la vida de la actividad ilícita del narcotráfico a temprana edad. Generalmente ya nos encontramos que muchas jovencitas ya no quieren tener su fiesta de 15 años, sino que prefieren que les paguen su liposucción o que les paguen los implantes precisamente para lucir más bellas y hermosas de acuerdo a los estándares que se están dando en ello. Cada vez encontramos también que son las burreras las que llevan a cabo el transporte, si bien es cierto, de las drogas,
pero que también ellas ya se encargan de ser líderes ya cuando alcanzan una edad más adulta, lamentablemente en este tipo de conductas. Ahora bien, en el adolescente encontramos las conductas obviamente en el patrimonio, las cuestiones del aumento en la cuestión del robo a comercio. Esto del robo a comercio, las mujeres se conocen como farderas, entran y llegan a la sustracción de objetos en el cual se colocan en las ropas y al momento de que salen de los centros comerciales, pues llevan grandes cantidades de objetos y en ocasiones no son detectadas, pero cuando lo son, pues bueno, se les solicita que revuelvan obviamente la mercancía y en ocasiones los centros comerciales prefieren ya no realizar la denuncia por lo complejo que es llevar a cabo el proceso. Otro fenómeno que lamentablemente la mujer se está cada vez dando más en esta actividad es el uso de la intimidación, del llamado cobro de piso. Aquellas chicas que llegan en una moto, se bajan, hacen acto de intimidación en los comercios a personas de la tercera edad o personas que están obviamente vulnerables, que si no pagan obviamente una determinada cantidad, esto puede ser objeto de lesiones o de violencia o destrucción de su inmueble de la situación que están llevando a cabo. Otra también que se está dando es el manejo, que cada vez en la adolescencia se está dando factores de vinculación a actividades criminales. Primero, pasan por una actividad mínima, se les inicia en conductas más agresivas y posteriormente pasan a ser líderes de grupo. También vamos a ver que la delincuencia en la parte juvenil cada vez se está dando más la cuestión del abuso y explotación. Es decir, mujeres en casa, madres solteras, por la cuestión de la pobreza y falta de estructura de familia, cada vez están llevando un sinnúmero de situaciones de desestructuración de personalidad, baja autoestima y acumulación de riesgos en conductas delictivas más elevadas. Por lo tanto, si bien es cierto, ustedes han visto, queridos amigos, estas teorías nos van indicando pues que la mujer cada vez está participando más en conductas delictivas, se está dando una mayor comisión de actos y que obviamente las autoridades tienen que entender que ese modus vivendi tienen que buscar en las medidas socioeducativas las medidas de corrección más indicadas para poder obviamente protegerlas. Que obviamente en este manejo, lamentablemente en nuestra ley del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, hay cuestiones de datos omisos en este tipo de estudios, sino que se tienen que hacer de maneras indirectas, de entender obviamente cómo estos factores, tanto endógenos como exógenos, dentro de la perspectiva de estudio criminológico, nos han ido arrojando cada vez más que debe de haber, si bien es cierto una cuestión de proporcionalidad en el género, también lo es ver que la mujer, como un grupo vulnerable, tiene que tener una atención de cuidado especial para que obviamente no se vaya a revictimizar de una manera tal. Encontramos entonces que dentro del manejo de una política criminal, hoy en día dentro del Plan Nacional de Desarrollo se marca el empoderamiento de las mujeres, pero también obviamente entendiendo que como grupo vulnerable tiene que ser con un especial cuidado. No se pide un trato privilegiado, pero sí entender su naturaleza y idiosincrasia sociocultural, cómo ha ido influyendo desde épocas antiguas. De hecho, si lo vemos y recordamos un poco de la historia en las Sagradas Escrituras, nos hablan que la acepción de concepción del pecado es inducida por la mujer, que la cuestión obviamente del manejo de ciertas tentaciones y todo derivados del pecado es por culpa de la mujer, que la mujer tiene que estar al cuidado y sometimiento del hombre para que pueda valer. De lo contrario, en una acepción de falta de equidad se nos habla que la mujer guarda un papel de inferioridad dentro de ella. Esto es un movimiento que apenas se ha ido superando en los últimos 30 años. En los últimos 30 años, por ejemplo, antes teníamos el manejo, si se daba o no el manejo de la violación entre cónyuges. Aquí vamos a ver que
Solo se disculpaba a la mujer cuando el hombre llegaba alcoholizado o drogado, porque una de las finalidades era la procreación, y solamente así se lograba exculpar. Entonces, ahí se ven en las figuras de las mujeres, pues ciertos manejos de inducción o que obviamente era la culpable de ello. Entonces, vamos a encontrar que en el año 2016, con toda esta implementación de la ley de la ley penal, de la ley de justicia integral para adolescentes, no hay una contemplación especial en las medidas en el tema del género, pero sí es un comportamiento que debe de entenderse desde las bases del estudio de la criminología y la prevención del delito. Es decir, nuestros operadores deben de saber que por sus condiciones históricamente que han tenido las mujeres, se les ha considerado una cuestión de desproporcionalidad y falta obviamente de cuidado, y que obviamente nuestra implementación en actividades procesales como en las declaraciones, en actividades periciales y en el desarrollo del proceso e implementación de las medidas de medidas cautelares y medidas socioeducativas, debemos de entender esa naturaleza que tiene la mujer y que ha sido catalogada cada vez más en ser inmiscuida en conductas negativas o ilícitas. Desde la parte, obviamente, entendiendo de la conducta biológica por la cuestión del periodo menstrual, que de hecho se nos habla que la mujer dice, bueno, es que estaba alterada, estaba de malas, bueno, pues es que debe haber estado en su periodo. Esa apreciación sexista es algo que debemos de eliminar, que debemos de tener mucho cuidado para obviamente evitar una perspectiva de ser denigrada a la mujer. También otro manejo también que tenemos ahí es el cuidado que se tiene que tener en las medidas de familia para ver obviamente que esos tratamientos deben de ser proporcionados, no únicamente orientados a que la mujer, bueno, es que aprenda un oficio, que aprenda obviamente a llevar situaciones propias de su género, no, las medidas socioeducativas que deben de ser integrales, enfocadas a la cuestión deportivas, culturales y de trato, deben de ser proporcionales. Y obviamente, si bien es cierto, la mujer tiene una condición especial, también deben de ser no aceptadas una cuestión únicamente denigrando sus cuestiones de género, y que obviamente las mujeres, dentro de esta perspectiva, cada vez vemos que tanto como víctimas como la parte del proceso, están aumentando sus conductas. De acuerdo a lo que se saque la estadística del Instituto Nacional de Ciencias Penales, en el libro de la doctora Cobo, de la perspectiva de género en adolescentes, nos habla que esto en el 2024, en el primer semestre del año, las conductas de las mujeres, estadísticamente en contra del hombre, son los que están más presentados. En primer lugar tenemos al robo, en segundo lugar tenemos a las lesiones, tenemos los delitos en contra de la salud, tenemos la figura del manejo de robo con violencia y tenemos el manejo de la cuestión del secuestro. Es decir, si se dan cuenta, son conductas que están obviamente más allá o contempladas dentro de lo que es las acepciones que tenemos en general en la cuestión de la prostitución o la cuestión de la familia y tal. Encontramos que las mujeres ya participan más activamente en la cuestión del robo, la cuestión de la lesión, en la salud, en la violencia y el secuestro. Y el secuestro, lamentablemente, es una estadística alarmante porque, como es una manera fácil de obtener dinero, lamentablemente ven ahí un área de oportunidad y que las mujeres cada vez participan más en esos comportamientos. Muy bien, todavía no terminamos, ahora les pongo mis datos de contacto para los que gusten ahí anotarlos. Me pueden agregar en mi Facebook, en Juan Fernando González Porras. Me pueden encontrar en mi nuevo celular 55 16 54 61 24. Ahí pueden tener obviamente nuestro manejo en redes o si nos quieren contactar para alguna duda o pregunta de con ello.
antes que se me pasen, déjenme subirles el protocolo. Muy bien. Listo, en el chat del Zoom les subí obviamente el protocolo de la Suprema Corte para la cuestión de la perspectiva de género, para juzgar con perspectiva de género y obviamente pues nos ayude con ello, ahí para que lo tengan. Muy bien. Su contacto, por favor, maestro, saludos desde Oaxaca. Claro que sí. Miren, es mi Facebook, me pueden encontrar como Juan Fernando González Porras. Me pueden encontrar en el número de WhatsApp 55 16 54 61 24. Muy bien. Entonces, queridos amigos, también, bueno, les comento, tengo cerca de 40 publicaciones en diferentes temas de criminología, de criminalística, tengo unas guías de acuerdo al Código Nacional y tenemos también algunas obras sobre el perfil criminal que le pueden servir para sus actividades y también nos dedicamos al peritaje en grafoscopía, para los que gusten y también en la consultoría técnica. Muy bien, vamos a ver entonces, queridos amigos, recapitulando lo que hemos platicado. Tenemos una protección de derechos humanos. ¿Perdón? Un privilegio estar en su clase, profesor, como siempre. Ponce Guzmán, Adriana, muchas gracias. Vamos a encontrar, por favor, excelente explicación histórica, social y antropológica. La licenciada Arturo González, muchas gracias. Vamos a encontrar entonces que en una situación de derechos humanos está la protección de hombres y mujeres en cuestión del género. Pero hoy en día ya no solamente nos vamos a limitar el género en estas dos, en una concepción binaria, sino que nos hablan de las partes de la transexualidad y de las personas que reconocen otros manejos sexuales. Esto nos habla entonces que hay diferentes estándares. Uno, tenemos estándares nacionales, tenemos estándares internacionales. Obviamente, bajo el control difuso de convencionalidad, cuando nosotros hacemos nuestras argumentaciones ante las autoridades, lo conveniente es la parte internacional y la parte nacional. Estas estándares o normas internacionales nos hacen que las autoridades tengan que revisar su actuar. ¿Cuál es el título de su obra en criminalística? Es Prontuario de Criminalística, de Editorial Let's Anaya. Si gustan, yo le digo, yo radico, antes que entrar con eso, yo radico en Ciudad de México. Si estuvieran interesados en algunas de mis obras que yo tuviera en stock, con todo gusto, mándenme un WhatsApp, le envío las portadas de lo que tengo y pues bueno, con todo gusto ahí podemos checar. Entonces, por lo tanto, vamos a encontrar que esos estándares son vinculantes para las autoridades y que obviamente en una argumentación cuando hacemos la solicitud de la implementación de ciertas medidas debemos de hacer la invocación correspondiente de estos. Por tanto, encontraremos que estos instrumentos nos hablan que debe de haber una igualdad y proporcionalidad tanto en hombres como mujeres buscando la equidad. A la mujer hay que tener un cuidado especial por sus condiciones de vulneración. Esas condiciones de vulneración nos hablan que pueden ser objeto de diferentes manejos de situaciones de violencia. Violencia física, violencia psicológica, violencia económica, violencia sexual, la violencia del ciberacoso, el manejo también lamentablemente de conductas que son objeto de conductas semisecretas y que obviamente estos nos dan pie a que lamentablemente cuando sean objeto de estudio es complejo que se den. Entonces, los expertos, los peritos, por ejemplo, el perito en psicología, el perito en trabajo social, el criminólogo, tienen que tener un debido cuidado en evitar en usar lenguajes sexistas, lenguajes discriminatorios, hacer una revictimización.
y que debe de haber un cuidado especial, obviamente, en la toma de declaraciones, en los peritajes que llevan a cabo. Aquí encontraremos, por ejemplo, en un último caso que les voy a comentar, una niña que vive en Iztapalapa, de 14 años de edad, comenta que estaba con su mamá y su hermana, de 12 años, su casa en una zona de lo que se conoce como una ciudad perdida. No estaba pavimentado, poco alumbrado, no había drenaje, no había teléfonos, etcétera. En donde el padre constantemente llegaba alcoholizado y llevaba actos de violencia en contra de su mamá, la golpeaba y que posteriormente él se quedaba dormido. Después, ya de haber pasado tomando la cuestión del alcohol, pues que se arrepentía y que pensé que nunca más los iba a volver a agredir y que pasaba. Pero esto era un ciclo de periodo constante, hasta que un día llega el padre demasiado tomado, empieza a golpear a la mamá, pero de una manera más agresiva. La niña, en una situación de estrés, de un surmenage, de lo que se dice, toma un cuchillo y mata lamentablemente al papá. Nos dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a ocultar esto, como generalmente, pues, él tomaba constantemente y se iba y regresaba, pues no iban a pensar que le había sucedido algo. Entonces, en complicidad con la mamá y la hermana, agarraron el cuerpo y lo descuartizaron y lo metieron en un tambo y lo enterraron en la cocina. Como decían, bueno, pues ahí bien, nadie va a sospechar de nosotros, mi papá iba y venía, pero después, como estas niñas estaban en un grupito delictivo, pues le contaron a los amigos, realizan una situación de un robo, los detienen y lamentablemente, o indiscreción de uno de ellos, hace el comentario, dice, bueno, es que yo no sé qué se sorprende de nosotros si estas niñas han cometido esto. Entonces van, buscan en el piso de la cocina y pues bueno, desentierran el cuerpo y efectivamente ahí encontraron el cabo. Esto nos lleva precisamente a entender, bueno, por ese tipo de condiciones, por esas cuestiones de agresión, eh, la medida debería ser la más severa, bueno, son 3 años y medio. Pero atendiendo ese ciclo de violencia que sufre la niña, pues bueno, las medidas de tratamiento, atendiendo esa vulnerabilidad y ese grupo especial, bueno, fueron que siguiera estudiando, que tuviera actividades dentro del centro, tuviera el debido cuidado, obviamente la visita del apoyo a la familia y tal. Este hecho tan lamentable en donde dicen, bueno, ¿qué tanto tiene que suceder para que una niña pueda llevar a cabo ese acto de homicidio de manera tan severa? Obviamente las autoridades al momento de estar escuchando el porqué, pues bueno, no pudieron dejar de asombrarse, de quedarse estupefactos, precisamente hasta dónde puede llegar a cabo esta cuestión lamentablemente, de por esa condición llevar a cabo esos comportamientos cada vez más violentos o agresivos en contra de unas niñas, y que esto pues nos lleve precisamente a que deben de atenderse en esta cuestión del género a lo largo de la ley, este debido y cuidado y protección. Esto nos lleva entonces a comprender, queridos amigos, que la criminología en la perspectiva de género es esencial. Es muy importante para ver en esta cuestión del riesgo también cuáles son las condiciones de vulnerabilidad y qué debe de implementarse en el cuidado de ellos. Yo les aconsejo a aquellos que les gusta litigar esta materia, tengan a la mano un experto, un buen consultor, tanto en la parte criminalística como en la cuestión criminológica, para poder hacer una integración de un equipo adecuado para con ello y lograr obviamente conseguir las metas que se están planteando. En mi caso, yo litigo este tema de justicia penal para adolescentes en compañía de la experta, la doctora Esmeralda Martínez Lara, en el cual estos casos los hemos trabajado ya desde hace años con esta implementación de esta ley y esta conjunción de esta perspectiva del conocimiento jurídico, pero también la corriente criminológica, nos han dado muy buenos resultados en donde las medidas de tratamiento han sido las indicadas. Si ha habido una cierta cuestión, por ejemplo, del manejo que platicamos de la violación, pues bueno,
se dio una medida en externación durante un año, pero obviamente por todo lo que se trabajó y se demostró el debido cuidado, el tratamiento, el apoyo que se vio de tener obviamente a lo largo del riesgo que pudo haber tenido la víctima y él, pues se demostró obviamente que se tuvo la medida más indicada para una adecuada resocialización. Ya ante la juez de control en Tlalnepantla, que nos remitieron porque fue un asunto en el Estado de México, ya la medida de tratamiento individualizado, pues bueno, fue el que vaya cada semana vaya a firmar, que cada semana acuda a un tratamiento, obviamente, para ver el progreso, que siga en tratamiento psicológico, que acuda a la preceptoría juvenil. Entonces, queridos amigos, este tema es la punta del iceberg, es muy amplio y muy complejo, pero obviamente nosotros debemos de atender en esa protección constitucional que se nos da del debido cuidado en tanto niños, niñas y adolescentes, en su artículo primero, artículo cuarto, artículo 18, en la ley especial, en el Código de Procedimientos, todo esto, no debemos de olvidar esta transversalidad, es decir, todos los que quieran litigar en el Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, tienen que saber psicología, tienen que saber criminología, tienen que saber sociología, para entender el sano desarrollo y obviamente cómo la neurociencia en la parte de la neocorteza, en el desarrollo neuronal de estos niños, niñas y adolescentes, ya hablando de la primera, segunda infancia o adolescencia, cómo influye ese desarrollo y cómo este proyecto de que deben de hacer de las partes, nos deben de hablar que tanto fiscales, asesores, jueces, todos aquellos que intervengan dentro del proceso deben de tener este tipo de conocimientos. Aquí vemos obviamente, pues bueno, una cuestión visionaria que hace el doctor Gabriel Luna, pues al invitarnos a dar este tipo de perspectivas de pláticas poco comunes. De hecho, si ustedes lo buscan, este tema es difícil que se aborde porque realmente es complicado abordar todos los puntos que se deben de llevar a cabo, pero que obviamente en iras de unas varas de conocimiento más adecuado, pues bueno, el doctor nos hace el favor de invitarnos, estar aquí con ustedes, compartir estas experiencias y que bueno, queden para ustedes en lo que estamos ahí a sus órdenes. Me gustaría antes de terminar, si alguno tiene alguna otra duda, alguna pregunta, algún aporte o cuestionamiento para que cerremos y demos pie al mensaje de palabras del doctor. Maestro, ¿nos podría proporcionar nuevamente su número? No alcancé a copiarlo completo. Claro que sí. Si Mire, no mi es mucha número, molestia. bueno, adelante. Mire, mi número es Qué bello. 55 55, 16 sí, 54 sí, 61 sí, 24. 24. Muy bien, maestro. Pues, antes que nada, muchas gracias. Me encantó su clase. Excelente su disertación y gracias por compartir con todos nosotros sus conocimientos. Y bueno, en lo particular, espero que pronto nos vuelva a ilustrar con todo lo que usted sabe. Le agradezco y que tenga excelente fin de semana y también a todos los compañeros y al maestro Luna. Maestro, Muy bien. Repito mi número. Me estaban preguntando, los puse en el chat. 55 16 54 61 24. maestro, el título de su Adelante. obra, el título de su obra en criminalística, el libro que podemos consultar, ¿cuántos tiene? Mire, gracias, maestro. En obras literarias tengo 40 libros. Pero el que tengo de criminalística es Prontuario de Criminalística e Investigación Criminal, de Editorial Letzanaya. Pero si ustedes gustan, me pueden mandar un WhatsApp y nos ponemos de acuerdo, ya sea si estamos en Ciudad de México, Estado, nos podemos ver para entregárselos o ya checamos las cuestiones de envío si fueran en otra parte. Ah, excelente, maestro. Entonces le mando un mensaje. Por favor, y ya le envío los otros títulos que tenemos disponibles. Tenemos también obras sobre el manejo de la prueba pericial, precisamente tanto en la parte criminológica como en general. Muy amable, maestro. Gracias. A usted, doctor Alejandro Trejo Castillo, excelente ponencia. Saludos, muchas gracias.
Maestro, yo tengo una pregunta, no alcancé a ver manitas levantadas, por eso me atreví a interrumpir. Claro que sí, maestra, adelante. En una prueba pericial hay un cuestionario para saber si está mintiendo la persona al responder los cuestionarios. ¿Cómo se llama ese cuestionario? O no sé, el tamiz que Prueba. o prueba, ajá. Mire, en términos psicológicos, se llama la simulación y disimulación. El perito en psicología primero tiene que hacer una evaluación a través de la entrevista. La entrevista permite al psicólogo determinar ciertos principios de estructura de personalidad, si es narcisista, si es histriónico, si es introvertido, extrovertido, si guarda alguna patología. Posterior a ello, el psicólogo tiene dos probanzas, pruebas psicológicas cognitivo-conductuales o pruebas psicológicas proyectivas. El test de frases incompletas de SAC nos hablan de ciertos postulados de ver el grado de conciencia y capacidad intelectual, porque obviamente se nos indica que a mayor capacidad intelectual, la persona puede ser más proclive a mentir. Sin embargo, no es del todo total. Entonces, el psicólogo en la entrevista se da cuenta, por ejemplo, en el lenguaje no verbal o en ciertos deslices lingüísticos, cuestiones obviamente de errores o mentiras o incongruencias. Y entonces, en base a eso, él va a seleccionar las pruebas más indicadas y podrá obviamente determinar si dicen o no la verdad. No hay una sola prueba que nos diga que miente, pero de manera correlacionada e indiciaria, sí podemos determinar que el individuo miente. Y que obviamente esto también nos puede ayudar, no es en el tema de adolescentes, ahorita ya propiamente ello, pero por ejemplo el tema de la psicología del testimonio, ahí sí podríamos determinar ciertas cuestiones de anomalías, tanto en el lenguaje como en la cuestión del engranaje contextual y circunstancias de modo, tiempo, lugar y ocasión. Ahí sí podemos determinar a ello. Yo he hecho varias de esas actividades, si gusta luego me mandan WhatsApp y ya le comparto alguna situación de con ello. Gracias. Muy amable. ¿Quién más? Excelente curso, muy claro y didáctico. Gracias, de Nancy y Marina. Marco Antonio, muchas gracias, maestro, por compartir sus vastos conocimientos. Saludos desde San Luis Potosí. Muchas gracias. Iba a pedir, querido amigo, que mi amiga Claudia Hola. Lilian y Ale, que siempre están estudiando en los cursos, tomaran el uso de la palabra, pero ya lo tomaron. Entonces te voy a pedir, si me permites, que mi amigo Alfredo, mi amiga Eli, Patti, y Iván, quien guste tomar el uso de la palabra para despedir tu clase. Adelante, doctor. Claro que sí. Así que comienza. Sí, Primero las pues damas, Patti, adelante. de antemano un saludo a todos mis compañeros, a todos los que están conectados y antes que nada, maestro Juan, muchísimas gracias. Para nosotros, el Grupo de Estudio Luna, sin duda es un privilegio y un honor contar con personas tan preparadas, así como lo es usted, y que en esta disertación definitivamente fue bastante clara, muy digerible y pues muy interesante, ¿no? Ya que sabemos que ahorita está en boga toda esta cuestión de los adolescentes y demás, y con usted fue bastante clara. Muchísimas gracias, nos enorgullece de definitivamente tenerlo aquí en nuestro espacio, el Grupo de Estudio Luna, y recordando la frase que siempre el maestro Gabriel nos dice, ¿no? Crezcamos juntos. Definitivamente yo creo que cada uno de nosotros en cada curso, en cada ponencia, vamos aprendiendo y pues vamos agradeciendo que el maestro Gabriel siempre nos tienda la mano para seguirnos preparando y seguirnos conduciendo en esta labor tan ardua como es la carrera de Derecho, y pues traernos a estos ponentes con esta talla de preparación como lo es usted, maestro Juan. Muchísimas gracias. Un saludo a todos mis compañeros. Es muy grato verlos en esta sintonía y que siempre estamos aquí conectándonos. Muchas gracias. Eli.
Bueno, y también está mi amiga María Elena, que también ha sido ponente esperando turno. Si quieres, comienza, Mari, en lo que arregla su teléfono, mi amiga Eli. Claro que sí, doctor Gabriel, mucho gusto y muchas gracias. No, quería decir al ponente que fue maravillosa su ponencia. Me encantó la forma en cómo desarrolló los conceptos de aplicación de perspectivas de género y de infancia, dando los protocolos, antecedentes, incluso características de criminología y criminalidad para políticas públicas, etcétera. Fue tan completa, lo felicito, maestro, realmente me gustó muchísimo. Todos saben que el tema de género me gusta mucho y esta ponencia estuvo genial y muy digerible, muy bien llevada de la mano. Lo felicito, realmente fue una clase extraordinaria. Muchas gracias a todos. Saludos. Muchas gracias, maestra. Listo, Eli, porque están esperando turno Marquita Acuña y Alfredo, Iván. Aprovecho, maestro, para enviarle una felicitación. De verdad, qué importante es conocer parte de la vida del origen del problema. O sea, no tanto es conocer al cliente, a este adolescente que incurre en una situación difícil, pero sobre todo para poder evaluarlo, para poder determinar y investigar y enfocarse a qué factores inciden precisamente en que estos adolescentes sigan delinquiendo. De verdad, muy, muy buena ponencia. Muchas felicidades, maestro. Muchas gracias, maestra. Hasta luego. Creo que tiene problemas Eli, así que Marquito y Alfredo, adelante, Iván. Primero el maestro Alfredo, le cedo la palabra, maestro. Gracias, gracias, maestro Iván. Pues, maestro, no me sorprende porque ya es una costumbre que nos tiene el Grupo Estudio Luna, invitar a personas tan preparadas como usted. No quiero ser lisonja, pero la semana pasada igual lo externé abiertamente, en el sentido de que poco margen nos das para hacer preguntas. Y como dijo la dama que hace tres, Iván, otra dama y otra, no recuerdo el nombre, una gran ponencia que nos compartió. Cuando hablamos de la perspectiva de género, maestro, lo había visto desde el ámbito del sistema penal acusatorio, más no para adolescentes. Pero este repaso que nos dio, como bien lo dijeron, desde una perspectiva de juzgar con perspectiva de género a la infancia, con los datos y antecedentes que nos están mencionando, pues nos alienta de que pues vamos por muy buen camino y con buenos maestros que nos están guiando para ser mucho mejores abogados. Confieso que esta materia estoy incursionando apenas y prometo al doctor Luna que voy a meterme en el seminario anual que están teniendo ya. Pero es poco a poco. Sé que quisiera saber mucho de poco, que de mucho no saber nada. Humildemente lo hago, pero reiterarle, como todos los demás compañeros que me han antecedido, que es un honor para nosotros. Primero lo menciono como en forma de gratitud. El hecho de encender la cámara significa un respeto y para ustedes que nos puedan ver si estamos distraídos, si estamos entretenidos. Y aquí tengo todas mis anotaciones de todo lo que usted está mencionando y muy puntualmente. Y pues le agradezco mucho encarecidamente la oportunidad que nos da de brindar estos conocimientos y a Gabo y su grupo Estudio Luna, pues eternamente agradecido. Creo que sin duda es un sensei para mí y quiero seguirlo siendo. Gracias y saludos a todos. Buenas tardes. Muchas gracias, maestro. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, maestro Juan Buenas tardes, maestro Iván. González. Estamos muy agradecidos con su excelente ponencia que nos acaba de brindar y de igual forma darle las gracias al doctor Gabriel Luna porque cada semana y pues debe ser en diario, ¿no? Porque así es en el despacho de Luna y Asociados, es de que nos traen siempre a los mejores ponentes, ¿no? De
de Ciudad de México y de toda la República Mexicana. Nos tienen acostumbrados a eso para seguir aprendiendo y su ponencia fue excelente de perspectiva de género, impartida a la infancia, también se conlleva con la de adultos, entonces es muy digerible, estamos muy agradecidos con usted, eh, esperemos tenerlo nuevamente en otra ponencia, y de igual forma a ver si ya puede tener sus portadas y nos presenta para poder obtener sus libros, ¿no? De criminalística, porque la verdad, pues sí, sí es importantísimo también tener algo de sabiduría en ese tema, ¿no? Pero yo no tengo el de para adolescentes, igual así como lo dijo el maestro Alfredo, también hay que seguirnos capacitando, pero qué más darle las gracias al sensei y mi mentor Gabriel Luna que nos da ese plus de seguir adelante, de seguir aprendiendo y como dice él siempre y lo dijo mi compañera Pati Fuentes, crezcamos juntos y estamos muy agradecidos. Grupo de Estudio Luna lo sigue esperando y le abre las puertas a todos los ponentes que quieran brindarnos y aquí estaremos presentes. Muchas gracias, doctor, muchas gracias, compañeros, colegas que se conectan. Muchas gracias, maestro Ernesto. Gracias, con todo gusto. De hecho, ahí tenemos algunos proyectos con el doctor Gabriel, precisamente en este tipo de temas, y ya esperamos próximamente estar otra vez con ustedes. No sé si quiera cerrar, querido Marco, porque bueno, ya estamos llevando media hora, que el doctor merece 6 y más, pero ya, ya hasta le queremos dar un beso a mi querido doctor Porra. Querido amigo, compañeros, muy buenos días, muy buenas tardes, ya son tardes. Únicamente agradecerle al maestro Juan, pues, por compartirnos sus vastos conocimientos y todo lo que sea bienvenido para aprender. Muchas gracias y a nuestro maestro Gabriel Luna, que siempre nos trae a los mejores ponentes del momento, como la maestra María Elena, que la tenemos presente y agradecerle y no quitarle mucho tiempo porque es el maestro Luna que los taquitos de barbacoa se acaban. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Buenas tardes, maestro. Gracias. Pues no me queda más que agradecer, querido doctor. Ya es creo la tercera o cuarta clase que nos da y espero que sean otras más, aparte del proyecto que tenemos por ahí. Yo le agradezco y vayamos a la barbacoa, como diría buen Marquito. Gracias por todo. Bonita tarde a todos. Y yo creo que voy a mandar otra vez el enlace del diplomado que tenemos en el sistema de adolescentes más al rato para que estén al pendiente. Bueno, bonita tarde a todos. Gracias por todo, mi querido doctor. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a todos. Estamos a sus órdenes. Nos vemos pronto. Gracias, gracias. Hasta luego, hasta luego. Gracias, Doc. hasta luego, gracias, doctor Luna. Muchas gracias. Muchas Hasta gracias. luego. Nos vemos a las 3, Contrario. compañeros. Sí, nos vemos. Saludos, gracias, buen día. Gracias, Bye. maestro. Bye, bye. Bye, bye.